Buenas chiquilines, ¿cómo están? Bueno, un poco la idea es hablar de algunos conceptos importantes para trabajar el Señor de las Moscas. Ya con los de cuarto 2 lo trabajé, así que si sos de cuarto 2 podés ir más para adelante en el video cuando vayamos a la lectura, ¿sí? Un poco habíamos hablado del contexto del Señor de las Moscas, ¿no? Digamos, un libro que sale, a ver, ¿cuál era el año? Sale en el año 54, ¿sí? 9 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y hablábamos un poco de cómo este libro, de alguna forma, lo que intenta de plantear con esta trama de niños varados en una isla, tiene que ver precisamente en cómo de alguna forma se empieza a organizar una sociedad, ¿sí? Qué es lo que se cree correcto, qué es lo que se cree que se debe hacer, qué es lo que no. Bien, entonces un poco habíamos discutido dos conceptos importantes, ¿sí? El primer concepto es el concepto de utopía. Bien, ahí dimos tres conceptos. El primer concepto había sido el de tópicos, ¿sí? Tópicos, la idea de un topo, una toponomía, tiene que ver con lugares, ¿sí? Entonces cuando hablamos de tópicos en la literatura, hablamos de lugares comunes donde en general circundan las historias. Esos lugares comunes no son necesariamente físicos, son más bien conceptuales, ¿sí? Hay tres tipos de tópicos que suelen atravesar casi todas las historias, ¿sí? Entonces, el amor es uno, el otro es la muerte y el otro es la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno ve lo que son las novelas de amor o las películas de amor, el tópico evidentemente es el amor, ¿no? Si uno ve una película de Disney, por ejemplo, La Bella y la Bestia, el tópico es precisamente el amor. Bien, después tenemos el tópico de la muerte, y ahí también pueden aparecer varios ejemplos. En general las películas sobre crímenes, por ejemplo, tratan sobre estas cuestiones. Y después están los tópicos de vida. Por ejemplo, no sé, la típica película de un tipo que está destruido por la vida, como En busca de la felicidad, no sé si la vieron, pero un tipo que no tiene trabajo, no tiene oportunidades, hasta que de repente busca y busca y busca hasta que en un momento encuentra un buen trabajo y consigue salir a flote y festeja esa vida. Habíamos hablado, por ejemplo, de otra película que trata de una mujer que es diagnosticada con una enfermedad terminal. Entonces, como le quedan sus últimos tiempos de vida, aprovecha sus ahorros para hacer un viaje y vivir una vida de lujo en un hotel. Y después se entera que al final había sido mal diagnosticada, entonces eso le ayuda a revalorizar la vida y en realidad al final no se muere. ¿Tá? Entonces, dentro de esos tópicos uno puede empezar a hacer otras varias divisiones, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de tema, por ejemplo en los cuentos, tiene que ver con esto. Bueno, ¿cuál es el tema de un cuento? Eso está más relacionado con la vida, la muerte, el amor, ¿ok? Y aparte pueden haber, como son emociones que atraviesan a todos los seres humanos, ¿sí? Pueden haber historias que también estén atravesadas por esos tópicos, ¿ok? Bueno, bien. Y habíamos hablado a partir de ahí que además de esta idea de los lugares comunes eh, como temas de la literatura, estaban lo que suelen conocerse como utopías y distopías, ¿sí? Un poco la idea de trabajar con la utopía y la distopía es porque El Señor de las Moscas tiene algo de eso, ¿bien? Seguramente escucharon más de una vez la palabra utopía. Bueno, van a escuchar mucho ruido acá del barrio. Seguramente escucharon más de una vez la palabra utopía, ¿bien? Esa utopía podemos partirla, ¿sí? Como veníamos haciendo con las palabras. Se la parte y te queda por un lado U y por otro lado topía, ¿sí? Topía hablamos que era lugar, ¿sí? La U de alguna forma en latín niega lo que sigue, ¿sí? Entonces una utopía es un no lugar, ¿tá? ¿Qué quiere decir esto de no lugar? Básicamente consiste en que es un lugar que no existe más allá del terreno de la imaginación, ¿sí? No tanto como un mundo fantástico, ¿sí? Sino esta utopía, este no lugar, tiene que ver que no existe precisamente porque es un lugar perfecto, ¿tá? Entonces, por ser un lugar perfecto, donde toda la gente es feliz y todo el mundo la pasa bien y todo funciona de maravilla,
y sabemos que la realidad no es esa, eso es lo que conocemos por utopía. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para el catolicismo podemos pensar que el paraíso viene a ser ese terreno utópico donde todo funciona perfectamente, ¿sí? En armonía, sin problemas, sin mal. ¿Bien? Y bueno, habíamos hablado un poco en el cuarto 2 de la idea de pensar nuestras propias utopías. Ahí uno puede ir también a lo que es el terreno de la política, ¿sí? Y se habla de la utopía comunista, por ejemplo. Bueno, ¿qué quiere decir una utopía comunista? Quiere decir, de alguna forma, cómo los comunistas imaginaban un mundo ideal donde todo funcionaba bien. Entonces, cada ideología también de alguna forma construye su utopía, su mundo, un mundo ideal, ¿no? Como cantaba Jazmín en Aladdin. ¿Está? Eso es una utopía. ¿Bien? Por otro lado tenemos lo que se conoce como distopía. ¿Sí? Si una utopía es un no lugar perfecto, la distopía es en realidad un no lugar, pero que no es para nada perfecto. Lo que se suele hacer con las distopías es, se toma a la realidad como la conocemos, ¿sí? Con las mismas diferencias que nosotros conocemos, pero lo acentuamos y creamos un mundo nuevo a partir de acentuar esas desigualdades, esas diferencias, esas maldades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan en la saga de los Juegos del Hambre, es una distopía, ¿sí? Las diferencias de clase están, solo que aparecen expresadas de otra forma, es un mundo medio futurístico, ¿sí? Las películas de apocalipsis suelen ser distopías también, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué más? Si vieron Black Mirror trabaja mucho con esta idea de un futuro donde la tecnología básicamente nos gobierna, ¿sí? Esas construcciones imaginarias son de alguna forma construcciones distópicas. ¿Bien? Esto igual, cualquier cosa, si tienen dudas, después me consultan por la plataforma que se ha indicado, que esto con el cuarto 2 llevo bastante tiempo. ¿Tá? Con el Señor de las Moscas, no estamos necesariamente frente a una utopía o una distopía. No se trata de eso. No es por eso que a mí me interesó trabajar estos conceptos. Sí, me interesaba trabajarlos en el sentido de que nos pueden servir como herramientas para distinguir diferentes momentos. ¿Ok? Yo les había mandado a leer las primeras 14 páginas, ¿sí? Del Señor de las Moscas. El primer capítulo se llama El toque. ¿Por qué estas primeras 14 páginas? Porque de alguna forma es la presentación de lo que se viene, ¿sí? Es un poco, aparecen los personajes, aparece la ubicación geográfica, ¿sí? Tenemos también más o menos un tiempo, ¿sí? Ese tiempo aparece por algún contexto. Y bueno, si leyeron la primera parte que les mandé, un poco van a poder acompañarme mejor en la lectura. Así que los de cuarto 2 que se saltearon el inicio pueden llegar hasta acá. ¿Bien? Bien, el primer capítulo se llama El toque de la caracola. ¿Bien? El muchacho rubio descendió un último trecho de roca y comenzó a abrirse paso hacia la laguna. Se había quitado el suéter escolar y lo arrastraba en una mano, pero a pesar de ello sentía la camisa gris pegada a su piel y los cabellos aplastados contra la frente. En torno suyo, la penetrante cicatriz que mostraba la selva estaba bañada en vapor. Se asustó el gato. Avanzaba el muchacho con dificultad entre las trepadoras y los troncos partidos cuando un pájaro, visión roja y amarilla, saltó en un vuelo como un relámpago, con un antipático chillido, el que contestó un grito como si fuese su eco. Decía, aguarda un segundo. ¿Bien? Entonces lo primero que tenemos es la presentación del personaje principal. Y ya se nos dan algunas características. Lo primero tiene que ver con el color de pelo, ¿sí? De que es rubio y que a la vez tenía un suéter escolar. Por lo tanto estamos frente a un niño o un adolescente. Bien, algo importantísimo es que toda en esta primera parte se va a describir físicamente a cada uno de los personajes, ¿sí? Y eso tiene de alguna forma un cierto sentido. No, yo un poco ahora les estaba haciendo una clase a los de tercero y les decía, como en el cuento de A la deriva de Quiroga, todo el tiempo se dice el hombre, pero no solo describe, con la idea de que ese hombre, de alguna forma, se constituya como un ser universal, ¿sí? Que no importa sus características, puede ser cualquier hombre. Acá no puede ser cualquier joven, ¿sí?
Acá se los describe, se describe su cuerpo, se describe su carácter, ¿bien? Y eso tiene un sentido bastante preciso y que tiene que ver con la construcción de estereotipos, ¿bien? No sé si con los que tuvieron tercero conmigo lo trabajamos el año pasado, creo que sí, pero el estereotipo en la literatura es bastante importante. ¿Por qué? O sea, no es necesario, se puede trabajar sin estereotipos, pero de alguna forma el estereotipo, ¿sí? Que es una cierta cantidad de características físicas que nos traducen ciertas características de la personalidad, eso es un estereotipo. ¡Salí, gato! Vení. Así funciona el estereotipo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes se imaginan un villano con mucha riqueza y muy malvado, ese villano seguramente se lo suela como caracterizar como alguien gordo. Miren, aquí está, el demonio. Bueno, vuela. ¿Está? Entonces, o por ejemplo, si quieren mostrar a alguien enfermo, van a hacer un personaje posiblemente muy flaco, ¿sí? Así también las princesas de Disney son todas bellas. En general, Fiona, por ejemplo, en Shrek, rompe con el estereotipo, ¿ok? Porque se hace una idea de que el cuerpo, de cierto modo, traduce el espíritu, ¿tá? Entonces es algo importante prestarle atención acá a los estereotipos. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos el primer encuentro que se da entre el muchacho rubio, ¿sí? Y otro niño, ¿sí? Que acá aparece, ¿no? La maleza al borde del desgarrón del terreno tembló y cayeron abundantes gotas de lluvia con un suave golpeteo. Aguarda un segundo, dijo la voz, ¿sí? Estoy atrapado. El muchacho rubio se detuvo y se estiró las medias con un ademán instintivo que por un momento pareció transformar la selva en un bosque cercano a Londres. De nuevo habló la voz. No puedo casi moverme con estas dichosas trepadoras. El dueño de aquella voz salió de la maleza andando de espaldas y las ramas arañaron... ¡Basta, gato! Arañaron su grasiento anorak. Tenía desnudas y llenas de rasguños las gordas rodillas. Se agachó para arrancarse cuidadosamente las espinas. Después se dio la vuelta, era más bajo que el otro muchacho y muy gordo. ¿Ok? Entonces tenemos casi una construcción del tipo del Quijote, ¿no? Un tipo flaco, más bien alto, fibroso, a decir él, como musculoso, con uno que es gordo, sí, pesado y bajito. ¿Ok? Bien. Ahí empieza a haber un diálogo, ¿no? Donde le pregunta uno al otro dónde está el hombre del megáfono, a lo que el rubio responde: estamos en una isla, por lo menos eso me parece. Lo de allá afuera en el mar es un arrecife. Me parece que no hay personas mayores en ninguna parte. ¿Tá? Y esto de alguna forma plantea algo interesante. Es decir, cuando nosotros pensamos en cualquier tipo de organización social, ¿sí? Se suelen asumir naturalmente ciertos roles de jerarquías, ¿sí? Entonces, para nosotros es común o natural que quien domine o quien dicte de alguna forma las políticas o lo que se debe hacer con la economía, etcétera, son aquellas personas que cumplen ciertas funciones. ¡Basta! ¿Ok? Entonces, esas cosas se asumen naturalmente. Lo que es natural, por ejemplo, en un vínculo entre niños y adolescentes y adultos, es que si hay un adulto, sea el adulto el que mande. Bien, entonces, El Señor de las Moscas sería un libro muy diferente si hubiese la presencia de algún adulto, precisamente porque ya habría un mando o alguien que en teoría ostenta un saber que los niños no tienen y que podría organizar a esa comunidad. La ausencia de estos adultos hace con que los niños tengan que manejarse por sí solos. ¿Ok? Seguimos un poco más para abajo. Bien. En un momento dice: el muchacho rubio empezó a caminar hacia el agua afectando naturalidad. Se esforzaba por comportarse con calma y a la vez sin parecer demasiado indiferente, pero el otro se apresuró tras él. ¿No hay más personas mayores en este sitio? Me parece que no, responde el rubio, ¿no? El muchacho rubio había dicho esto en un tono solemne, pero enseguida le dominó el gozo que siempre produce una ambición realizada. Y en el centro del desgarrón de la selva, brincó dando media voltereta y sonrió burlonamente a la figura invertida del otro. Bien, y acá está un poco lo que hablábamos de la idea de utopía. De alguna forma, los adultos, los padres, para los jóvenes, ¡salí, gato! Para los jóvenes y los adolescentes representan una figura de autoridad. Bien, y en parte, y eso seguramente ustedes lo experimenten más de una vez,
buena parte de los momentos que suele gozar el adolescente son aquellos en que el adulto no está presente y que de alguna forma el adolescente puede desarrollarse con plenitud y hacer lo que quiera sin nadie que de alguna forma le diga que no o que le organice la vida y le diga cómo es que tiene que vivir. ¿Ok? Entonces, esta isla, después de un accidente, para este joven Ralph, ¿sí? El rubio, de repente aparece como un paraíso, ¿sí? Como una especie de construcción utópica, donde nada puede salir mal si en última instancia los adultos no están. ¿Sí? Es casi una especie de vacaciones del paraíso. ¿Bien? Ahí le pregunta, en la segunda página, le pregunta al gordo al rubio cómo se llama, y él le dice a Ralph. Dice, el gordito espera a su vez la misma pregunta, pero no hubo tal señal de amistad. El muchacho rubio llamado Ralph sonrió vagamente, se levantó y de nuevo emprendió la marcha hacia la laguna. ¿Tá? Un poco hablamos de esto, de cómo esta definición de los estereotipos. A Ralph parece no importarle quién es el gordo, y sin embargo el gordo todo el tiempo está atrás de él, le está preguntando, le está sugiriendo cosas, ¿sí? E inclusive, si ustedes han ido leyendo el capítulo, van viendo cómo de alguna forma todo el tiempo Ralph piensa o hace alguna cosa y la respuesta del gordito es el hecho de, bueno, mi tía me dijo que no lo haga por el asma, mi tía esto, mi tía lo otro. Es decir, para Ralph la ausencia de un adulto es un sueño, porque significa la pérdida de la autoridad. La autoridad ya no está ahí. Sin embargo, para el gordito esa autoridad es necesaria, siempre aparece como una referencia. Él va organizando sus actitudes en función de lo que la tía le diría, gato, ¡salí! ¡Sal, ojo! Ok. Bien. Y después empieza de alguna forma a describir ciertos lugares, ciertas características de la isla, ¿no? Como la costa pareció vestida de palmeras, se sostenía frente a la luz del sol, o se inclinaban o descansaban contra ella, y sus verdes plumas se alzaban más de 30 metros en el aire. Bajo ellas el terreno formaba un ribazo mal cubierto de hierba, desgarrado por las raíces de los árboles caídos, y regos de cocos podridos y retoños del palmar. Detrás quedaban la oscuridad de la selva y el espacio abierto del desgarrón. Sí, ahí es un poco cuando ellos consiguen salir del terreno del accidente y llegan a la playa. ¿Bien? Bien, sobre el final de esa página, de la página 5, ¿sí? Hay un párrafo un poco grande que tengo acá marcado. Subió otro salto a la terraza, se despojó de la camisa y se detuvo allí, está hablando de Ralph, entre los cocos que semejaban calaveras, deslizándose sobre su piel las sombras verdes de las palmeras y la selva. Se desabrochó la hebilla, adornada del cinturón, dejó caer pantalón y calzoncillo y desnudo contempló la playa deslumbrante y el agua. ¿Sí? Estas imágenes en general de una figura desnuda en un paraíso nos remiten al paraíso católico. ¿Sí? Es esta idea de Adán sin ningún tipo de prenda, en este caso es Ralph entregándose, como llegó al mundo, al goce del agua en la playa. Por su edad, algo más de 12 años, tenemos algo de información acerca de la edad de Ralph. Había ya perdido la prominiscencia del vientre de la niñez. Vieron que los niños suelen ser panzones. Pero aún no había adquirido la figura desgarabada del adolescente. Se adivinaba ahora, por la anchura y peso de sus hombros, que podría llegar a ser un boxeador. Pero la boca y los ojos tenían una suavidad que no anunciaba ningún demonio escondido. ¿Se acuerdan lo que hablaba del estereotipo, no? Es decir, esta idea de que lo físico nos representa un espíritu del alma, una especie de característica del carácter de la persona. Bien, se adivinaba ahora por la anchura y peso de los hombros que podría llegar a ser boxeador. Su cuerpo mostraba esa erguidez, ¿sí? esa fuerza, pero la boca y los ojos tenían una suavidad, ¿sí? prácticamente angelical, que no anunciaba ningún demonio escondido. Por lo tanto, todo ese aspecto físico de Ralph hace parecer de que eso, de que no hay ningún demonio, que no necesariamente tiene por qué ser así. ¿Ok? Bien. ¿Ah? Ahí seguimos a la siguiente página, ¿sí? Y ahí le habla al inicio, el gordo a Ralph, ¿no? Él dice, Ralph, el muchacho gordo bajó a la terraza de palmeras y se sentó cuidadosamente en su borde. Oye, perdona que haya tardado tanto. La fruta... porque ahí lo había querido dejar atrás. Se limpió las gafas y las ajustó sobre su corta naricilla. La montura había marcado una V profunda y rosada en el caballete. ¿Sí? Los lentes, un gesto que tiene siempre el gordito es de limpiar sus gafas, como si nunca consiguiera ver bien. ¿Sí?
Pensemos a nivel metafórico, ¿qué quiere decir esto de un tipo que no consigue ver bien? ¿Será que esos demonios ocultos no se llegan a ver? ¿Sí? Quizá el gordito no veía la maldad en el otro niño y por eso todo el tiempo está limpiando los lentes. Observó con mirada crítica el cuerpo dorado de Ralph y después miró su propia ropa. Se llevó una mano al pecho y asió la cremallera. Mi tía, resuelto, tiró la cremallera y se sacó el anorak por la cabeza. Ya está. Ralph le miró de reojo y siguió en silencio. ¿Bien? Supongo que necesitaremos saber los nombres de todos, dijo el gordito, y hacer una lista. Debíamos tener una reunión. Ralph no se dio por enterado, por lo que el otro muchacho se vio obligado a seguir. No me importa lo que me llamen. Ralph ni le pregunta, ni le interesa saber quién es él. No me importa lo que me llamen, dijo en tono confidencial, mientras no me llamen lo que me llamaban en el colegio. Ralph manifestó cierta curiosidad. ¿Y qué es lo que te llamaban? El muchacho dirigió una mirada hacia atrás. Después se inclinó hacia Ralph, susurró. Me llamaban Piggy. Piggy en inglés vendría a ser puerquito, cerdito. Ralph estalló una carcajada y de un salto se puso en pie. Piggy, Piggy. Ralph, por favor. Piggy juntó las manos, lleno de temor. Te dije que no quería. Piggy, Piggy. ¿Ok? Ahí es algo interesante como Ralph no tiene ningún tipo de interés sobre el otro muchacho hasta que de alguna forma le demuestra algo confidencial que lo puede perjudicar. Entonces ahí empiezan de alguna forma a aparecer esos demonios que tras la cara reluciente de repente no aparecían. Bueno, bien. Hoy dejamos un poco por acá y después seguimos con la lectura. Después cuando se abra el portal donde vamos a poder trabajar y eso, cualquier cosa me plantean dudas por ahí. ¿Ok? Bueno, nos vemos, che.